todos, bienvenidos a un año más a unas jornadas, a un ciclo de conferencias. En este caso, más allá del cantar, vamos a ver que hay incluso pues, más allá del texto canónico, que es el cantar de la Biblia, pues tenemos a tres ponentes muy conocidos y además de gran relevancia en el tema, como son pues, el doctor Fernando Pinto, Fabiola Monzón y Alberto Luque. Y bueno, pues tenemos un lujazo de ponentes, vamos a disfrutar con sus conocimientos, que seguro vamos a aprender mucho. Y ya sin más dilación, bueno, si voy a dilatar un poquito, voy a contar simplemente que en principio las charlas duran unos 20 minutos, pero siempre pasa que te puedes alargar un poquito y además yo, pues, respondiendo a la generosidad con la que el año pasado me trató el moderador también presente, que me dio pues, mucho más tiempo del que me correspondía, pues también voy a ser un poco laxo en ese aspecto y si nos pasamos un poquito, pues espero que lo comprendan y seguro que va a durar mucho más. Y paso a presentar al primer ponente, el doctor Fernando Pinto Cebrián, que es de la Asociación Española de Historia Militar, de hecho es fundador de dicha asociación, coronel de Infantería, hoy ya retirado, diplomado de Estado Mayor por España y Portugal, licenciado en Geografía e Historia por la UNED, y de hecho la geografía tendrá un peso relevante en su ponencia hoy. Es doctor en Historia por el Instituto Universitario de Historias y Marcas de la Universidad de Valladolid, miembro de varias asociaciones de militares y de historiadores, entre las que yo destaco al menos la Asociación Española de Militares Escritores y de la Sociedad de Geografía de Brasil. Fue agregado también de las embajadas de España en Brasil, Mauritania, Mali, Senegal y Angola, y tiene múltiples publicaciones tanto sobre el CID como sobre el tema militar, sobre todo, y geografía y antropología, que debe tanto pues, a sus conocimientos, digamos, sobre libros, sobre estudio, tanto como a sus vivencias que pueden ver. Ha sido una vida muy aprovechada y seguro que tiene mucho que contarnos. Y ya le dejo con su ponencia, que además con un título muy sugerente y a la par original, como es el Cid Campeador en su guerra guerreada. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, antes de comenzar, mi agradecimiento a OTR por permitir mi presencia hoy aquí para exponer mis ideas sobre el guerrero que fue el Cid Campeador. Y a todas y a todos los presentes por su presencia. Hay que tener en cuenta que no soy medievalista, sino un historiador dedicado, entre otros varios puntos, a la determinación del perfil y pensamiento militar profesional, tanto de individualidades como colectivos. Y asimismo que la razón del presente trabajo nace durante la búsqueda como burgales, porque a mí me enseñaron un Cid, que era el Cid de la leyenda, de datos lo más rigurosos posibles que me pudieran dar una visión del Cid Campeador como un guerrero, ya que su imagen durante el periodo franquista parecía ensalzada falsamente como patriota, como uno de los líderes de la Reconquista, la ley del cristianismo, como antecedente de la cruzada de liberación, y asimismo el saber que en los textos de enseñanza militar, curiosamente, el Cid no aparecía, aparecían otras figuras de relevancia militares españoles, pero no aparecían. La idea de que en los textos militares aparezcan o se estudien estas figuras de relevancia es porque tiene algo que aportar cada una de esas figuras al arte militar, al arte de la guerra. En una primera búsqueda me dio idea. En una primera búsqueda me di cuenta del porqué de tal abandono. Como todos sabemos, todos los historiadores y escritores que han analizado la figura del Cid Campeador han coincidido en reconocer y ensalzar su astucia, su audacia, su prudencia y habilidad como caudillo militar, así como su fuerza, destreza y valentía temeraria como guerrero en los combates, y solo unos pocos han apuntado desde un punto de vista específicamente castrense o con escasa minuciosidad sus aciertos en el terreno estratégico y táctico, y asimismo prácticamente nada se ha hablado del perfil como guerrero y de su pensamiento como tal, un pensamiento acorde con la forma de guerrear de la época. Así pues, en la mayoría de los trabajos ha faltado, tal vez por falta de especialización técnica del estudioso, con un tratamiento ajustado a la metodología propia de la historia militar, sus actividades bélicas, al objeto de, tras analizarlas y esquematizarlas didácticamente, alcanzar con cierta profundidad y rigor los aspectos militares que rodearon al campeador. Diversos autores han reconocido tal hecho, de manera que el resultado ha sido que la imagen del Cid como héroe legendario, la que tenía yo desde pequeño,
aun cuando se han realizado y se están realizando trabajos literarios más terrenales, ha estado más sujeta al mito laudatorio por encima de su imagen como guerrero histórico, razón por la que el pensamiento militar civiliano en cuanto al arte de la guerra no quedó del todo completado. Lo que planteo a continuación, por limitaciones de tiempo, es tan solo un esbozo de dicho trabajo. Y para entrar en el tema que nos ocupa, hemos de partir el principio de los datos historiados conocidos sobre la forma de guerrear en la época del Cid, al objeto de, en ese marco, analizar luego sus hechos de armas, buscando la comprensión de sus actitudes bélicas, tanto tácticas como estratégicas si las hubiera, y desde ahí, como resultado, intentar alcanzar su pensamiento como guerrero. En definitiva, dejando de lado otros aspectos tales como la justificación del por qué y para quién combatía, entraremos con bisturí castrense en su realidad bélica para llegar a la determinación de cómo empleaba sus fuerzas y la adecuación de sus medios al combate al hecho bélico. Para alcanzar tal objetivo se hace preciso determinar antes cómo era lo que se ha dado en denominar el arte de la guerra. No vamos a entrar en el debate de por qué a la guerra se le llama arte, porque hay quien no está de acuerdo. En la época civiliana, sabiendo cómo es el mismo y sabiendo que es, por definición, engloba todos aquellos elementos que se enseñan al mando militar para emplear con ventaja frente al enemigo las fuerzas disponibles mediante la adecuada disposición y condición de las mismas. Es decir, habría que saber, para conocer el arte de la guerra de época, el tipo de guerra que se va a enfrentar, la organización, las unidades que emplea, cómo las emplea, los hombres, cómo son, tanto los propios como los enemigos. Tenía que saber las armas y los medios que se empleaban en aquel momento para combatir. Es decir, tenía que saber del atondo, del equipo del caballero, del noble, de cómo los peones que avanzaban con él, qué tipo de armas llevaban, si llevaban martillos de guerra, si llevaban hachas, si llevaban piedras, es decir, qué tipo de armas o picas, qué tipo de armas empleaban, pero no solamente ellos, sino también los moros a los que se enfrentaban. Y saber de estrategia y la táctica, es decir, cómo hacía esos movimientos y saber de la logística que apoya todo. Y el conjunto de todos estos conocimientos sería lo que nos daría saber el arte de la guerra y dentro de un tipo de guerra determinado en aquel momento. Pero como no tenemos tiempo, vamos a hablar solamente del tipo de guerra y de la estrategia y táctica. Bueno. En cuanto al tipo de guerra, según algunos, la guerra de aquel entonces era una guerra afectada por lo religioso, de tal forma que algunos autores militares, como por ejemplo Garate de Córdoba, la calificaba de divinal. Se hablaba de providencia, de la providencia en esas batallas. Pero en fin, al margen de ello, hay que hacer constar que existía una presencia de lo religioso en el poema de Miocid y en el contexto de literatura medieval. No obstante, la guerra era conformada en general por una sucesión de campañas, expediciones, asedios, saqueos y alguna que otra batalla campal. Una guerra denominada, y así parece en los diccionarios de términos militares, de guerra guerreada. No solamente hablo de las batallas, sino del conjunto. Una guerra que, durando mucho tiempo, pues acoge una serie de sucesos bélicos, que pueden ser todos esos que hemos hablado, desde las expediciones hasta la propia batalla campal en su momento, pero que no son decisivas. En relación con las campañas y operaciones dentro del proceso general de expansión territorial de recuperación del terreno, un proceso que no he visualizado así de momento, aunque sabemos que el Cid lo debe citar en dos ocasiones, una de ellas es cuando conquista Valencia, y la naturaleza de estos hechos estaba lejos de las grandes concepciones estratégicas que podemos imaginar. Así su estrategia era una estrategia pues limitada, de corto alcance, de aproximación indirecta. Es decir, buscando el objetivo final no de forma directa, sino por la suma de acciones complementarias sucesivas en el tiempo, tales como desestabilizar el territorio enemigo por el que avanza, desgastar y erosionar sus recursos, ocupar y defender puntos fuertes, tanto fortalezas como ciudades amuralladas si hubiera, que permitieran el control del espacio, de ahí su papel importante en la estrategia de estas fortificaciones, pero sin llegar generalmente al choque directo en la batalla campal defensiva para aniquilar al enemigo, que aunque se procurara en alguna ocasión, en todo caso era poco frecuente, siendo generalmente consecuencia indirecta de una cabalgada o de un cerco. Si la batalla campal, cuyo resultado se consideraba siempre incierto en relación con la estrategia apuntada, fue un elemento secundario.
Del lado cristiano, las acciones militares de índole táctica más frecuentes eran de carácter ofensivo, las expediciones y lo que hemos denominado guerra guerreada, aunque hay quien incluye esas expediciones como un elemento iniciático a la guerra guerreada. Acciones que requerían una técnica militar sencilla, poca entidad de fuerzas, poca logística o apoyos y que partían temporalmente de manera estacional con un objetivo a distancia corta, media o larga en su caso, desde una fortaleza tomada como base de operaciones, pudiendo en su caso apoyarse en otras intermedias. Las primeras, las expediciones, también denominadas forsato o forzado, consistían en la reunión de tropas, las huestes, dirigidas por el rey para llevar a cabo una campaña que podía terminar en una batalla campal o en la sede de una plaza fortaleza. La segunda, la guerra guerreada, presentaba acciones tales como la cabalgada, que era una incursión rápida y profunda en territorio enemigo, que podía ser consejera cuando contaba con fuerzas suficientes como para un combate a campo abierto, o encubierta cuando se realizaba buscando botín con pocos hombres, evitando el encuentro con el enemigo. Y asimismo podía ser la algara, que sería de menor alcance, y durante la cabalgada, también para buscar botín y la cobertura de menor densidad que la algara, realizando menor riesgo o con el enemigo para el que se encontraba y dar seguridad. Y por último, la celada, a modo de buscada fija al enemigo en un lugar adecuado. En todos los casos, el objetivo fuera aquel de la visión territorial, era claro dentro del general de descartar al enemigo, arrasando sus territorios, quemando sus cosechas, robando su ganado, extendiendo el hambre, rompiendo su cohesión a través del miedo, teniendo botín, cautivos, impuestos, abastecimientos, castigando al enemigo incluso, preparando un cerco o socorriendo a fuerzas sitiadas, incluso sirviendo de distracción ante un enemigo más fuerte. Por su parte, los asedios y los cercos eran operaciones difíciles y arriesgadas que requerían gran cantidad de fuerzas y de medios, y cuyo resultado no era siempre positivo, ya que el bloqueo y el asalto por la fuerza rara vez daban la victoria. Además, contrastaba la posible llegada de refuerzos de socorro a la guarnición. Generalmente la victoria se alcanzaba por continuidad en el tiempo y el conocimiento por parte del sitiado de que nunca recibiría ayuda, también se podía conseguir la victoria a través de la intriga y la traición que abre las puertas a los sitiadores, o por una batalla campal entre las fuerzas de los sitiados que salen de la fortaleza buscando el enfrentamiento con el sitiador para inhibir la situación. En cuanto a las batallas campales, cuando se producían, el éxito era alcanzado por aquel que con fuerte liderazgo, capaz de infundir moral de victoria y disciplinar a sus tropas, empleara sus fuerzas combinándolas con mayor acierto y las adaptara mejor al terreno de la acción, aprovechando las debilidades del enemigo o provocándolas en su caso. En ellas, en ambos bandos, la carga de caballería era esencial, con o sin tornada, una carga de vuelta para hacer más daño, siendo la infantería del lado cristiano una fuerza auxiliar de la caballería a la que sigue en ocasiones con bastante dificultad. No obstante, en el lado musulmán, estos peones eran una fuerza algo menor sobre el caso del ejército almorávide. En cuanto a las acciones de carácter defensivo, en defensa de las localidades y fortalezas se practicó lo que se llamaba el apellido, consistente en una reunión de fuerzas para defender una localidad o perseguir al enemigo que les hubiera causado daños, y también la nubla, con misión de vigilancia lejana de las villas con elementos a caballo. Por el lado musulmán, las cabalgadas eran similares y en cuanto a las batallas, sus acciones eran rápidas por repetición de las cargas, utilizando una infantería de menor número que fue aumentada con el ejército almorávide y que podía actuar ofensivamente avanzando alineados a golpe de una gran masa de tambores cuyo objetivo era el de asustar a los caballos cristianos, empleando luego largas picas para detener las cargas. Por último, en cuanto a la logística, decir que no existía un servicio regular. Las armas, víveres, material de campamento eran proporcionados por el rey, con su dinero, por los señores combatientes en ambos bandos, o por capturas al enemigo. Y en ese marco general es en el que hemos de encuadrar las actividades bélicas del Cid. Bueno, para acercarnos a él, hemos de considerar las etapas guerreras del mismo. Y tres son las que los historiadores suelen marcar. Unas etapas sucesivas, marcadas con diferencias entre ellas, que en evolución fueron condicionando desde su forma de guerrear su pensamiento bélico. Se suele marcar de 1063 a 1087, desde los 15 años a los 39 aproximadamente, otra segunda etapa de 1087 a 1094, en el destierro de los 39 a los 46, y otra de 1094 hasta su fallecimiento en 1099 con 51 años. En total son 36 años de guerrear. Las edades citadas dependen de la fecha
que se considere para el nacimiento del Cid, y hay diversos autores, en particular Menéndez Pidal lo considera que fue en 1043, el historiador Gonzalo Martínez Díaz en 1048, y Antonio Ubieto Arteta entre 1054 y 1060. Nosotros hemos recogido la intermedia de 1048. A continuación, en el camino marcado, vamos a señalar sucintamente las acciones militares villanas en cada una de estas etapas, que es lo que se debería de estudiar cada una de estas acciones, con ese bisturí militar que he dicho, la visión que tenemos del tipo de guerra y el arte militar que se empleaba en aquella época, justo en la época ciudadana, para poder analizar cada una de las batallas, expediciones, y poder sacar conclusiones de cómo era el pensamiento del Cid. La primera etapa la podemos considerar una etapa de aprendizaje. Como noble estaba bajo la autoridad de Sancho II o Alfonso VI o de otros señores, como el rey de Taifa de Zaragoza durante su primer destierro, contando en todo caso con una base territorial. Esto es importante. Una base territorial desde donde puede iniciar las acciones, sabe de ella, desde donde recibe el apoyo logístico para las mismas y donde puede regresar. Es un sitio donde puede vender además incluso el botín que adquiere. Fue una etapa de aprendizaje, como digo, en la que asimiló la lucha entre cristianos y asimismo la forma de hacer de los africanos durante su estancia de 6 años en Zaragoza, de ahí su experiencia en el combate. Participa, siguiendo la estrategia medieval del momento, en acciones militares tácticas diversas, mitad mora y mitad cristiana, con pocos efectivos dentro de campañas estacionales de corta duración, misiones periódicas por territorio enemigo, cabalgadas, comisión de destrucción o de saqueo, entre ellas, por ejemplo, la realizada en Puertas de Toledo de 1081, con objetivo económico que le valió el destierro por haberla emprendido a espaldas de Alfonso VI en un territorio tributario del mismo. Asimismo, realizó acciones de socorro a plazas sitiadas y algunas batallas de campo abierto en los que la astucia suplía a la fuerza del número. En cuanto a la tipología de las batallas, Graus, Yantala, Ropejera, Cabra, Almenar, Morella, sin extenderme en cada una de ellas, lo que sí he colocado al lado ese tipo de batalla. O sea, la primera batalla campal de Graus se torna un castillo, la segunda, la de Yantala, y la de Ropejera es mediante acuerdo, que hay un acuerdo entre los contendientes de que van a entrar en una batalla para contender para ver quién tiene la razón. La de Cabra, la superioridad es enemiga, sin embargo no la rehuye. La de Almenar trata de frenar una acción al enemigo mediante una acción de desgaste, y la de Morella exactamente igual. Bueno, son batallas todas en las que el Cid sí que demostró, y esto se sabe, su valía, arrojo y osadía, sin llegar a ser temerario, adquiriendo fama como guerrero. A los 23 años recibe el apelativo de campeador, campidoctor, experto en el campo de batalla. 16 años antes de su muerte se compuso la canción del campeador, y por otro lado hay que tener en cuenta que el nombre de Cid tendría que venir mucho después. Cualidades completadas con una visión profesional del terreno. Esto es importante. Es decir, de ser en un terreno tiene que saber para sacarle partido, saber por dónde pueden mover sus tropas. Es decir, por aquí pueden ir los peones, pero no pueden ir los caballos. Por aquí pueden ir los caballos, pero los peones lo van a pasar mal. Y tiene que conocer el terreno y saber por dónde el enemigo va a poder maniobrar. Y se adapta con prudencia medida a la realidad, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de fuerzas en presencia, de forma que se permitía actuar incluso en situaciones de desventaja ante el enemigo o en terreno poco favorable, con la finalidad no de destruir al enemigo, sino de alcanzar o defender un objetivo estratégico determinado como conservar un espacio, conquistar o defender un punto fuerte, o bien rechazar las incursiones enemigas o defenderse en el caso de sus incursiones. En cuanto a la segunda etapa, pues es una etapa de intensa actividad militar. Sus fuerzas operan ya bajo su mando directo, ya no tiene que dar cuenta a nadie. Pero además actúa sin base territorial, a la que poder regresar, a donde poder vender y distribuir el botín adquirido, y sin recibir más apoyo logístico que el que obtiene en el propio territorio enemigo. Este es el territorio en el que la novela Cid se desarrolla. En esta nueva situación, su hueste, fuerzas que están en constante movimiento, porque si se queda anclado al terreno va a permitir que el enemigo lo localice y pueda derrotarle, está en estado permanente de guerra, viviendo en ella y de ella sobre el terreno, guerreando o preparándose para la siguiente acción militar, buscando lo que necesitaba allí donde estuviese, actuando tanto por las armas como por la simple amenaza, cuando sus fuerzas eran superiores a las del enemigo. Así pues, muchas de sus acciones estuvieron orientadas
a la obtención de recursos para sus fuerzas, por lo que denominan, siendo casi una rutina, las pequeñas correrías, incursiones de corta duración, cabalgadas y algaras con objetivo logístico, robos, saqueos y cautiverios, imposición de tributos, las parias, también aquellas de destrucción tales como la de 1088, por tierras de Calamucha, Barcín, Sagunto, Torres, Alpuente, Requena y otras más. O bien crear un frente que distrajera la atención de las fuerzas enemigas para poder escapar y ocupar otras posiciones. Y asimismo realiza acciones con objetivo punitorio, como la realizada en 1093 durante la asedio de Valencia contra el rey Taifa de Albarracín, tributario del Cid, que le daba parias y daba impuestos, y su ministro de Vides por ponerse en contacto con el rey de Aragón y cargar la posibilidad de rotura del acuerdo establecido. No obstante, también acudió en algunas batallas campales cuando la necesidad lo exigía, como el Pinar de Tebar en 1090, batalla de carácter defensivo, pero en la que no se aferra al terreno. Esta batalla es la que el arte militar, el saber hacer bélico del Cid, llega a su madurez y desde la que inicia su propia campaña ya estratégica. En todo caso, sigue como en la etapa anterior, siempre parafinificando sus acciones para aprovechar todas las ventajas que el terreno le ofrece y aquellas del enemigo, aunque este fuera superior en número. Ten en cuenta que la planificación, es decir, ya lo veremos al final, en las conclusiones, es una planificación rápida, no es una planificación de decir que si para aquí, tengo un estado mayor, tengo gente. No. Él ve el terreno, ve el enemigo, lo considera, sabe, tiene información y a partir de ahí planifica y decide. La tercera etapa es una etapa que se dice que es de madurez militar tras la conquista de Valencia después de 19 meses de cerco, en la que aplica toda su experiencia anterior en asedios y sigue ostentando en este caso el mando supremo, no depende de nadie, contando desde el dominio de la ciudad una base territorial, un espacio político desde donde va a operar. En esta representación precisó de expediciones ya de nivel estratégico para poder consolidar y mantener su dominio territorial objeto de frenar la presión de los poderes musulmanes en sus inmediaciones y garantizar la integridad de sus tierras. Después una etapa de aplicación estratégica, pero con una táctica aplicada a esos fines. Ante la presión del ejército almorávide, sus fuerzas continuaron en estado permanente de guerra y siguió también aceptando, buscando dentro de la estrategia medieval habitual aquellas batallas campales, como tenemos en la batalla de Cuarte y la batalla de Bairén, que voy a explicar un poco por encima, pues son una de las batallas en las que el Cid demuestra esa madurez militar. Bueno, la batalla de Cuarte Bueno, la batalla de Cuarte, con el objetivo estratégico de mantener el dominio sobre Valencia y teniendo en cuenta que la superioridad de fuerzas estaba del lado almorávide, el Cid, sopesando los pros y los contras, decide efectuar, como he dicho antes en los asedios, una salida de Valencia, que la hace por el sureste, para dividir la suerte del asedio a la ciudadanía, logrando que levantaran el sitio iniciado días antes. En este caso, el Cid, aprovechando las debilidades del enemigo que se encontraba falto de moral, añadiendo, como siempre solía hacer, a través de algunos gente que decía que eran prisioneros escapados o que fuera, lanza el rumor de que había establecido acuerdos con Alfonso VI de Castilla y León o con Pedro I de Aragón, de forma que en cualquier momento podían llegar esas fuerzas de socorro. Hemos visto que había una forma de evitar los asedios. Y en estas condiciones el Cid envía en secreto, bueno, ahí veis la flecha inferior, ¿no?, que hace un avance nocturno. Conocedor del terreno, lo estuve comentando antes, y había una especie de acequias o de vaguada oculta por la que el Cid mueve esas tropas en silencio y la va llevando hasta las posibilidades del campamento enemigo. Lo que hace es que va a salir de Valencia con unas fuerzas mínimas y se acerca a las fuerzas almorávides que iban a atacar. Entonces lo que hace es recula, vuelve otra vez hacia Valencia y los almorávides creen que lo han derrotado. Sin embargo, en ese momento es en el que cae sobre el campamento y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el enemigo cree que han venido fuerzas de refuerzo y como está bajo de moral y no ha conseguido nada, pues abandona el cerco, el sitio. Bueno, la batalla de Bailén pues va a aceptar una batalla que en principio no quería, va a rehuir. O sea, ahora el Cid es aliado de Pedro I de Aragón y no le queda más remedio, por estaba en inferioridad de condiciones, una tropa de menor número y el terreno difícil.
Prehuía la confrontación y contra su objetivo prioritario era abastecer apenas calle Aviella en la sierra de Nicadel, en peligro ante la presencia de Moravia, como campamentos tenía Gandía, Játiva y Cullera, y tenéis Gandía y Játiva, trata de impedirlo saliendo desde Játiva a su encuentro. Sabe el Cid, conocedor de sus intenciones, se dirige a los llanos de Gandía, donde las tropas almorávides del sur, mandadas por su sobrino Mohamed, le detienen en las tierras altas, las faldas del Mondúber, ese monte que veis ahí, donde se ubicaba el campamento enemigo y la costa, con la presencia en el mar estaban también los enemigos en la rada de Bairén, con barcos musulmanes, por lo que no le quedaba más remedio que entrar en combate, porque estaba encerrado, protegido ahí, efectuando una carga frontal contra las tropas que cierran el paso, a lo que resulta que en ese desfiladero, el desfiladero de Bairén, está ocupado en su salida también por fuerzas provenientes de Valencia, por lo cual el enemigo lo captura en ese momento. Bueno, y llegamos a lo más importante, que son las conclusiones. Porque todo lo anterior había que haberlo estudiado o estudiarlo con mucho más detalle para poder alcanzar un conocimiento exacto de lo que el Cid hacía en sus acciones bélicas. Pero con los puestos se trata de definir el esquema de la realidad bélica del personaje histórico. El Cid, pues, pensaba como un guerrero medieval, como tenía que ser lógico, y sus campañas contra los musulmanes en servicio recompensado por el monarca o bien aquellas propias buscando botín formaban parte de su naturaleza propia nobiliaria. Era un guerrero que, habiendo aprendido a combatir tanto de los cristianos como de los moros, conocía bien su profesión, por lo que sabía de disciplina, de valor, jerarquía, cómo organizar las fuerzas, cómo influir en la potencialidad del enemigo, cómo valorar el terreno, cómo mover fuerzas, elementos necesarios para enfrentarse con un enemigo y procurar la victoria. Así, su pensamiento militar, estratégico y táctico era el propio de su tiempo, siendo competente en todas las actividades emprendidas. Sin embargo, se salía fuera de la norma. Es decir, no tenía una táctica genial, pero sí tenía genialidad en sus acciones. Fue un guerrero que estuvo por encima del concepto que sobre tal se tenía en la época, y su fama como tal guerrero llegó incluso fuera de España. Aceptaba y buscaba la batalla o el confrontamiento con el enemigo, incluso cuando contaba con fuerzas inferiores. En resumen, su gran capacidad para analizar y evaluar la situación, su facilidad para adaptarse a la misma, teniendo en cuenta que no tenía un modelo de táctica genial, como he dicho, pues resulta que acertaba en la batalla, en las confrontaciones. De todas formas, con sus batallas a campo abierto no buscaba dentro de la estrategia medieval la destrucción del adversario, sino la consecución de los objetivos habituales que ya hemos dicho: el desgaste militar, el control del espacio, conquistando muchos fuentes y pidiendo la ocupación, llegaba a plantear la batalla contra fuerzas enemigas, bueno, todo lo que hemos dicho con anterioridad. Pero la actividad bélica del Cid, que hemos hablado de batallas, no se debe reducir solo a las batallas campales, las más empleadas por historiadores militares o del tema militar para buscar su capacidad guerrera, sino que participó en gran cantidad, como hemos visto, de cabalgadas, salgadas, etc., que también hay que estudiarlas. Era pues un maestro en la guerra guerreada, en incursiones rápidas y el saqueo de castigo. Bien, y finalizamos. En cuanto a los recursos tácticos empleados, pues evaluaba correctamente la situación táctica, efectuando las misiones sobre los movimientos del enemigo, pensaba lo que se metía en la cabeza del enemigo para saber qué es lo que podía hacer. Sabía organizar sus fuerzas de acuerdo con la acción, aprovechaba el terreno en todas sus circunstancias para sacar ventaja de sus movimientos e incluso poder llevar al enemigo a un terreno que le dificultara el movimiento. Estaba atento siempre a la seguridad, de tal manera que, a margen del empleo de atalayas y de escuchas en los turnos, acostumbraba a dividir su hueste en dos fuerzas, una avanzada y una zaga o retaguardia, para evitar ser sorprendido. En caso de carga, solía aplicar la táctica de la tornada, pero tampoco se ataba a la carga frontal, es decir, si no había que realizar una carga frontal, no la realizaba. Estaría maniobras para poder llevar al enemigo a donde él quisiera. Y realizaba para eso acciones de distracción. Asimismo, acudía a acciones de desinformación, difundiendo rumores falsos para confundir y desmoralizar al enemigo. La preparación de las acciones era siempre cubierta en lo posible por el secreto, para poder actuar por sorpresa y con rapidez. Difundía, como hemos visto, noticias falsas, realizaba movimientos falsos de huida, como hemos visto en la batalla de Cuarte, realizaba maniobras luego acompañadas de distracción. Y por último,
hay que ver que si comparamos lo que detectamos, que es lo que se suele hacer, siempre se hacen traslaciones históricas al momento en que vivimos, si comparamos, y es lo que haría un estudioso de historia militar en una academia militar, para aprender de lo que el CID le ha enseñado, si comparamos lo que detectamos en sus acciones con los principios fundamentales actuales del arte de la guerra, considerados permanentes y necesarios para evitar la derrota, podemos ver que el CID, sin conocerlos, se aplicaba siempre a estar asentados en su sabiduría bélica. Es decir, en sus acciones siempre hay voluntad de vencer, no estudia el fracaso, tiene voluntad de vencer. Busca la libertad de acción, es decir, poder actuar ante un enemigo como él quiere. Busca tener capacidad de ejecución, que son los principios que se completan operativamente con la seguridad, que ya hemos visto que tenía, con el secreto, con la sorpresa, la economía de medios, para no emplear más medios de la cuenta, la acción de conjunto, para que todas las fuerzas estuvieran unidas en unidad de acción con un mismo objetivo, la flexibilidad y el aprovechamiento de todo lo que fuera favorable. Asimismo, en su correcta aplicación contaba con lo que en el siglo XIX, y vienen los diccionarios y tratados militares, lo que se ha dado a llamar por ojeada militar. La ojeada militar es decir, tener la capacidad, y por esto era motivo de enseñanza en el siglo XIX para los militares, tener la capacidad de darse cuenta con rapidez y prontitud de lo que uno le rodea en el combate para poder decidir con acierto. Es decir, estoy aquí y sé que el enemigo está andando por ahí, hay otro enemigo quieto aquí, hay un terreno que es de esta manera, yo tengo estas fuerzas, bueno, ya está, decido. Y ese era su planeamiento y decidía con rapidez y acertaba. En definitiva, era un guerrero profesional destacado, un genio militar de la guerra medieval de su tiempo y bajo ningún concepto un guerrero de fortuna o mercenario según el concepto actual. Es decir, existían unos códigos éticos, existían unos principios y los mercenarios eran habituales, formaban unidades aparte, se venían a apoyar con toda la lealtad a un determinado rey o a unos determinados señores e incluso actuaban por temporadas, de tal manera que estos mercenarios eran considerados mercenarios golondrina, que iban y venían según temporadas, pero no son los mercenarios de ahora que son capaces de venderte, son apátridas y son capaces de hacer cualquier cosa. Este tipo de mercenariado no era así. En definitiva, era un genio militar fundamentado en su prudente capacidad para ver con rapidez y acierto la realidad de la situación bélica, en su osadía a la hora de tomar decisiones y en su habilidad en la ejecución, unido a valor personal y destreza en el combate. Eso es lo que era el Cid Guerrero. Y acabé.